y también, ¿por qué no?, entrevistar en este tiempo tan importante y clave para nuestro país a los las próximas autoridades de nuestro país, políticos que van a venir a comentarnos cuál va a ser su plan de trabajo y qué es lo que nosotros debemos conocer como ciudadanos. Así es, Patricia. El día de hoy tenemos a un invitado especial. Excelente, doctora. Hoy día va a estar con nosotros el doctor Miguel Bueno Olazábal. Él es candidato al Senado peruano por el Partido Libertad Popular. Vamos a conversar con él y vamos a conocer sus propuestas de trabajo y le agradecemos muchísimo su tiempo por estar acá en Justicia Ciudadana. No se pierdan el programa, que va a estar muy interesante. Bienvenidos al primer programa del año 2026, Justicia Ciudadana. El día de hoy tenemos la dicha de presentar al doctor Miguel Bueno Olazábal, conjuntamente con la doctora María Vázquez Medina. Vamos a iniciar esta entrevista de corte político, legal, jurídico, en favor de toda la ciudadanía que se está conectando. Doctor, bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Al contrario, yo les agradezco la gentileza y estoy muy complacido de estar en vuestro programa y atento a las preguntas que me puedan hacer. Bien, doctor. Doctor, ahora vamos a hablar de temas políticos. Tenemos entendido que usted está postulando para el Senado con el partido político Libertad Popular con el número 9, ¿verdad? Es correcto, postulo al Senado Nacional, porque esta elección va a ser bastante compleja en la medida en que se van a hacer 5 votaciones. En una sola cédula que parece una sábana, pero van a ser 5 votaciones independientes. La primera es por la plancha presidencial, la segunda es por el llamado Senado en Distrito Electoral Único o Senado Nacional, que son 30 candidatos o 30 curules, y se pueden marcar 2 preferenciales. Luego también existe el Senado Regional. Cada región tiene un candidato y existen 4 por Lima y hay uno que simbólicamente representa a los peruanos en el extranjero que tiene también un voto preferencial. Luego está la votación para la Cámara de Diputados y esto es en función a la densidad, ¿no? Por ejemplo, Lima tiene 30 diputados, el Cusco tiene 5 diputados y así por el estilo según la densidad. Y entonces se puede votar por la lista y además se pueden marcar 2 números preferenciales. Y finalmente la votación por el Parlamento andino, donde también hay 2 votos preferenciales. Entonces, voto para presidente, voto para Senado en Distrito Electoral Único, voto para Senado por región, voto para diputados y voto para el Parlamento andino. Tanto Senado regional como Senado nacional, como diputados, como Parlamento andino, además hay la posibilidad de marcar, aparte de marcar por el partido de la preferencia de cada quien, se pueden escribir 2 votos preferenciales, salvo un Senado regional que es un voto preferencial. Es el número de los candidatos. Eso es sencillo, ¿no? Yo postulo por Libertad Popular al Senado en Distrito Electoral Único con el número. Ya, doctor, y ¿cuál podría decir que es la propuesta con la que usted se presenta ante nuestro Estado peruano, entre la sociedad y la ciudadanía? ¿Qué debe conocer de usted como peruano, ciudadano, abogado, jurista y ahora con pretensiones de ser senador para servir al pueblo? ¿Qué es lo más resaltante que usted podría decir? Bueno, es muy interesante la pregunta porque hay varias cosas sobre las cuales podemos reflexionar. Primero, hemos llegado a una crisis de la política y de los partidos políticos. Ha sido muy gráfico esto en el siglo XX, aun cuando en general, digamos, siempre hemos vivido con situaciones y contratiempos. Hemos llegado a una pauperización de la política en este siglo XXI y al hecho de que las personas que antes entendían que la política era una vocación de servicio, un acto de civismo, se hayan apartado. Y como no puede haber vacío de poder, si alguien que tiene que ejercer un poder no lo ejerce, ese vacío que se crea es automáticamente ocupado por otros. Entonces, lo que ha pasado en el tiempo reciente es que ha habido un retroceso, digamos, de las capas medias, de las capas intelectuales, de la gente honrada, que podría haber intervenido en política, pero ha decidido no hacerlo. Y entonces hemos visto que mayoritariamente muchos grupos políticos han incorporado pues personas impresentables o que responden a intereses concretos, a figuras mercantilistas. Inclusive hay bancadas que responden directamente a grupos u organizaciones que se encuentran fuera de la ley. Entonces, si eso sigue así, simplemente nos vamos a seguir deteriorando. Entonces, es el momento en el cual
las personas de bien que no están en la política, que la política además les asquea por todo lo que pasa, tienen que entrar. Porque si no, el país va a ser cada vez más inmanejable. Y la paradoja que tenemos es que en un momento como el actual, donde el Perú tiene tantas posibilidades, nuevamente nos va a dejar el tren de la historia. Y no es la primera vez, porque ha habido muchos momentos en los cuales el Perú ha podido saltar a la modernidad. Y ahora, por la posición geográfica que tiene el Perú, tenemos un escenario fantástico. Tan fantástico es nuestro escenario que, por ejemplo, dos potencias como China y como Estados Unidos quieren tener puertos en el Perú. ¿Por qué? Porque la ubicación geográfica del Perú permite la integración del comercio que existe en Asia con Europa, y al final es el comercio global. En la historia de la humanidad, digamos, podemos ver el avance de las culturas según los momentos del comercio y de la expansión de los imperios. Hay un tiempo que ha sido del Mediterráneo, un tiempo que ha sido del Atlántico, y ahora es el tiempo del Pacífico. Y más de la mitad de la población mundial está en el hemisferio norte, en la cuenca Asia-Pacífico. Entonces, eso nos deja una posibilidad espectacular para poder ser un hub, un espacio de desarrollo, de interconexión. Pero si al mismo tiempo el Perú no se institucionaliza, deja de ser un país mayoritariamente informal, sigue creciendo la inacción del Estado y los riesgos para la propia ciudadanía, donde ni siquiera está cubierta la seguridad. Porque es dramático que en muchas ciudades del Perú, en Lima también, se les exija cupo a pequeños transportistas, a colectiveros, a conductores de microbús. En las bodegas se exija un cupo diario, y tengo entendido que inclusive esos extorsionadores ya están llegando a los domicilios particulares para exigir una especie de cupo. Entonces, esas cosas mínimas las tiene que atender el Estado. Tiene que haber seguridad, tiene que haber institucionalidad, tiene que existir una justicia eficiente y sobre todo oportuna. Todas esas cosas se tienen que hacer a través de la acción política, el cambio de la política. Para eso se necesitan nuevos actores. Ya han fracasado todos los que están. Estamos viendo, no tengo que poner ejemplos, la desgracia que es el ejercicio de la política en este momento. Claro. Por ejemplo, usted siendo un abogado de trayectoria importante en el sector jurídico, en el ámbito privado, ¿no? Y ahora involucrándose en lo que es el sector público, entiendo que es una decisión de compromiso con el país. Entiendo que usted hoy ya tiene todas sus bases éticas y morales para poder ejercer un cargo tan importante como senador, y conoce también las adversidades con las que se va a encontrar cuando ingrese al aparato estatal. ¿Cómo lo ve usted en el futuro? ¿Cómo se va a fortalecer para poder hacer ese trabajo? Bueno, es como exactamente dice usted, es un esfuerzo especial que se tiene que hacer, pero se hace con vocación, con intención de pensar en el país. La política se tiene que entender como un ejercicio cívico, como un acto de servicio, no como un medio de enriquecimiento o un medio de vida o un medio por el cual se realizan una serie de gollerías, que es lo que estamos viendo, y además con impunidad. Entonces, ingresar a la política tiene un costo, ¿no? El costo inicial es, por ejemplo, que se malentienda, ¿no? Entonces, hay una percepción legítima ciudadana respecto de la incompetencia general de nuestros políticos. Entonces, cuando alguien que no ha estado en la política y de pronto decide ingresar a la política, ya recibe insultos, aunque no lo conozcan, aunque no sepa su trayectoria. Es un primer, digamos, peaje que hay que tener un poco de coraza para aguantarlo. Por ejemplo, yo he salido ya en algunos sondeos de comercio, sí, y he visto la página web y sin conocerme me han insultado. Claro, no ha sido un insulto específico a mi persona, pero ha sido una descalificación a todos los que aparecían en el sondeo. Entonces, por eso digo lo que comenté a raíz de su pregunta inicial, hay que hacer que la ciudadanía, que la colectividad tenga conciencia de la importancia de la acción política, de la participación política, y no es posible pues que crean los ciudadanos que solamente tienen que votar. Y hay muchos, y lo hemos visto en la segunda vuelta del año 2021, muchos han preferido pagar su multa y quedarse en la playa en vez de venir a cumplir su deber cívico y votar. Y ha habido un ausentismo muy grande tanto en la primera como en la segunda vuelta. Entonces hay que participar,
la participación no es solamente votar, hay que fiscalizar, hay que intervenir, hay que opinar, hay que orientar, hay que formar corrientes de opinión. Eso es lo primero que tienen que hacer todos los ciudadanos, porque no puede ser que uno espere sentado a que cambien las cosas y se queje por lo mal que van y cómo empeoran y no tome acción. Doctor, por otro lado, actualmente los ciudadanos se preguntan ¿por qué actualmente hay 36 partidos políticos? ¿En qué afecta eso a nuestras Bueno, elecciones? ese es un tema súper interesante que expresa una cosa. Hay, digamos, malestar porque la cédula es grande, porque son tantísimos partidos, que es un número extraordinario, que nunca ha pasado. Yo recuerdo que cuando el año 80 volvió el poder a la civilidad y ganó Fernando Belaúnde, se presentaron 12 partidos y esa vez pareció una exageración. Ahora es el triple y más. Pero hay que ver que eso expresa también el descontento de la ciudadanía. ¿Por qué se forman partidos nacionales o movimientos regionales? Porque los partidos clásicos, los partidos que hoy tienen mayor presencia en el Congreso, por ejemplo, no representan a la ciudadanía, no representan a la colectividad. Entonces, no hay sino dos formas de intervenir a través de los partidos en la acción política. O fundas un partido o ingresas a un partido existente y tratas de cambiarlo desde adentro. Eso es bastante complejo. Entonces, este número de partidos es una expresión del desencanto de la ciudadanía por el rol que han cumplido los partidos políticos en el último tiempo. Los partidos políticos, para diferenciarlos, vamos a decir, tradicionales. Y todo está hecho para que se produzca una depuración natural, porque muchos de los partidos no van a superar la valla electoral, y eso va a traer como consecuencia que se queden 6, 7, 5 u 8 partidos que van a ser los que van a manejar en adelante las elecciones, y el ciudadano se va a ver limitado también en cuanto a su posibilidad, porque es como que estos son los candidatos, es como que uno va a un restaurante y quiere comer y solo puede comer lo que le ofrecen en el menú, no puede pedir un plato que no está preparado, ¿no? Entonces eso va a pasar. Y es además un tema complejo adicional de participación futura, porque hasta esta elección el número mínimo de ciudadanos que se requería para, además de varios otros requisitos, desde luego, el número mínimo de ciudadanos que tenían que firmar la adhesión a un partido político eran 20. Y es una tarea compleja. Ahora van a ser 500.000. Tarea casi imposible si se tiene en cuenta que es una movilización que puede tomar años, que va a implicar la necesidad de tener comités distritales, locales, militancia, dirigencia a nivel nacional y con una cantidad de militantes que Milapra, que es el partido más antiguo del Perú, tiene en este momento. Entonces, prácticamente es una cerrada de puerta, se quedan los partidos que participan en esta elección y pasan la valla. Claro. Doctor, ya que usted está postulando para senador, ¿cuáles son los requisitos para postular? Bueno, solamente hay un requisito: haber cumplido 45 años de edad, ser peruano y haber cumplido 45 años de edad. No. Existe, además, obviamente un conjunto de obligaciones establecidas en la justicia electoral, en la legislación electoral, por ejemplo, no tener sentencia condenatoria en la justicia penal, o haber tenido antes una sentencia, así hayan transcurrido los años para la rehabilitación, una sentencia por comisión de delito doloso en agravio del Estado, ¿no? Entonces eso hace que no se produzca la rehabilitación de alguien que ha delinquido contra el Estado. Por ejemplo, por la comisión de cualquier delito uno es condenado y cumple su condena. Mientras está cumpliendo la condena, se le inhabilitan algunos derechos en su ejercicio. Por ejemplo, el derecho a elegir, por ejemplo, el derecho a ser elegido. Dependiendo de la gravedad de la pena, inclusive podría haberse producido una privación de la libertad, o a lo mejor es una pena con condena suspendida, es decir, con reglas de conducta sin estar en un centro de readaptación social. Pero cuando eso concluye, cuando se ha cumplido el periodo de la condena, el reo, el condenado, se rehabilita y puede nuevamente estar en la vida política, en la vida social, en la vida económica, en la vida civil. Pero si este delito hubiera sido en agravio del Estado, delito doloso, en agravio del Estado, ya no va a poder participar en la vida Así política. esté rehabilitado. Y claro, es que la rehabilitación es para todo menos para poder ser elegido, ¿no? Esa es una limitación, es una cosa que ha pasado con un candidato que recientemente ha sido desestimada su intervención en la campaña.
Aparte de eso, el Congreso actual ha dictado una norma transitoria. Pueden ser senadores los mayores de 45 años y aquellos que sean congresistas actuales, hay muchos que tienen menos de 45, pero que por esa norma transitoria quedan habilitados para postular. A mí me parece que es una norma con nombre propio, porque las leyes se dan por la naturaleza de las cosas y no por la diferencia de las personas. Se han puesto esa cuña a ellos para que pudieran postular nuevamente. Ahora, sobre la pregunta, yo veo cuál es el trasfondo de su pregunta. Y es que para ser guachimán, para tener un cargo mando medio, para ser contratado por una empresa, para ser gerente, se exigen una serie de requisitos. Son requisitos para cualquier mínimos trabajo, para cualquier trabajo que no se exigen para la vida política, ¿no? Entonces, es más fácil acceder con los votos, desde luego, acceder a un cargo congresal que, por ejemplo, superar una sucesión de pruebas en el sector privado para tener un cargo relevante. O para el público también, ponte para fiscal o para juez, la cantidad de efectivamente. Entonces, ahí tenemos un tema, pero hay parece contradictorio, pero un poco la explicación es la siguiente. Todos tenemos el derecho a participar en la vida política, todos tenemos derecho de elegir y de ser elegidos, y entonces ese es un derecho constitucional y al final alguien representa a un colectivo. Y al representar a ese colectivo, hay un conjunto de ciudadanos que lo están avalando. Entonces se considera, y eso en el derecho constitucional internacional, no es solamente un tema peruano, se considera que alguien que tiene un caudal de representación de la ciudadanía, así sea una persona sin formación, puede ser elegido. Entonces, ese es el derecho constitucional, ese es el derecho a ser elegido. Pero al mismo tiempo deberían existir mecanismos que corrijan esto, pero esos mecanismos justamente pasan por todo el sistema político, porque es al final la obligación de los partidos políticos de escoger a sus candidatos adecuados y de presentarlos a la ciudadanía. Y al final es la ciudadanía la que elige a esos candidatos. Entonces es más o menos como una encuesta, ¿no? Finalmente, cuesta decirlo, da pena decirlo, pero la representación parlamentaria que tenemos es una expresión de lo que somos como ciudadanía, como colectividad, como sociedad. Es como, a ver, yo tengo una taza de té. Yo no necesito tomarme toda la taza de té para saber cuál es el sabor, basta que de un solo, ¿no? Claro. Entonces, depende en última instancia de los ciudadanos elegir a determinados candidatos y depende de los partidos poner a esos candidatos como posibilidad para que sean elegidos. Entonces, es un tema de un círculo que ahorita es vicioso, que lo tenemos que volver virtuoso. La sociedad se puede lograr, la sociedad tiene que participar, los partidos deben elevar el nivel de sus representantes y en última instancia la ciudadanía, el día que vota, debe votar con conciencia, debe saber, porque al final es fácil decir qué mala representación tenemos, que vale tanto cosas, que se roban los cables y todas las cosas tan turbulentas y tan tristes, tan pedestres que se presentan. Pero ¿quién los puso? Los pusimos nosotros. Entonces la primera crítica debería ser, oye, ¿yo qué hice? Yo no fui a votar, yo pagué la multa, a mí no me interesó, yo no me documenté de manera suficiente, yo decidí mi voto en la cola de la mesa de votación. O sea, al final somos nosotros mismos responsables de lo que nos pasa. Claro. Doctor, y lo que usted dice es una realidad absoluta, pero hay una vertiente, una postura que señala que por el derecho a la participación política y hablar de democracia en cuanto a quien uno desea participar en la vida política, no se podría supuestamente poner más requisitos porque hablaríamos de una situación de discriminación, ¿no? Ese es como que el argumento más relevante que todo el tiempo uno lo escucha para decir no podemos poner más limitaciones o requisitos para que haya un filtro real en elegir a nuestros políticos. Porque yo le digo una cosa, doctor, es increíble cómo puede existir tanta gente tan estudiosa, tan capaz, ha invertido en sus estudios, ha invertido en su vida profesional frente a personas que yo no les quito el mérito, que quieran participar en la vida política, pero realmente no tienen mayor preparación y es como un choque muy fuerte cuando uno está ya en el Parlamento y yo creo que ese es uno de los motivos por el cual nunca podemos llegar a un consenso. O sea,
hoy en día todos podemos prepararnos y estudiar con los pequeños o grandes recursos que tenemos, pero yo sí percibo que, ponte, si hay tantos requisitos para ser fiscal, para ser juez, pero para ser congresista no tanto, todas las personas que ingresan al Congreso, realmente yo no sé si entienden los instrumentos legales que son la normativa, los cuerpos legales, las leyes, o sea, por más asesores que tengan, a mí me parece que es muy complicado. Creo que es muy difícil decidir entrar al Parlamento. Yo que soy abogada, tengo 13 años humildemente formándome todo el tiempo como abogada. Le tengo un gran respeto y aún así siento que tengo que seguir aprendiendo de mis maestros para ingresar en algún momento. Claro que me encanta la gestión pública, pero hay personas que sin saber absolutamente nada ingresan y hacen toda esta desgracia de lo que es gobernar o ser parte del gobierno de nuestro país. Yo no sé qué usted opina al respecto. Es lamentablemente, como usted señala, lo que pasa es que son elegidos los más conocidos, no son elegidos los mejores, Sí. ¿no? Y a eso mucho hace, pues, digamos, el nivel de exposición que puedan tener las personas. Hay quienes pueden ser conocidos y por eso tienen un reconocimiento de la ciudadanía, al punto, por ejemplo, con todo respeto, que un cómico muy exitoso pretenda ser presidente, ¿no? O sea, en otro tiempo se habló también de un cocinero importante que, como era tan conocido y era tan carismático, podía ser candidato a la presidencia. No sé por qué Ese no dio el paso, ¿no? Pero el ciudadano peruano escucha a alguien que es medio mediático y ya cree que esa persona puede resolver nuestros problemas. Sí, es un problema al final de formación y de educación. Como digo, tenemos que institucionalizar el país, tenemos que hacer que las entidades que representan el aparato estatal sean eficientes. Para que sean eficientes tienen que estar las reglas claras y tienen que estar cubiertas por funcionarios capacitados, pero para que esos funcionarios estén capacitados deben estar bien educados, bien formados, y eso nos traslada a la fase inclusive de la educación inicial, de la educación en el colegio, de la educación cívica. Cuando yo era estudiante, me acuerdo que era un curso que estuvo toda la secundaria, que se llamaba educación cívica. Ese curso, por ejemplo, ya no existe, ni siquiera existe el curso de historia del Perú. La formación tiene que ser en la familia y también en el colegio y después en la universidad. Entonces, es una especie de círculo vicioso. Cuanto más ilustrada sea la colectividad, menos espacio va a haber para dejarse sorprender o para los engaños, ¿no? Es un tema bien complejo que, por ejemplo, nos lleva a ver quiénes están formando a nuestros niños. Son profesores de SUTEC y han planteado, por ejemplo, que no se les tome examen. O sea, como en cualquier entidad, en cualquier posibilidad de desarrollo de una persona, como usted ha señalado, tiene que existir una formación constante. ¿Cómo puede ser posible que aquellos que forman a nuestros niños en la primera fase exijan que no se les evade? Es una cosa absurda. Entonces, es, como digo, un círculo vicioso de muchísimas cosas que hay que corregir y tenemos que empezar a corregir todas y va a tomar, si empezamos a hacer las cosas hoy día, va a tomar una generación hacerlo. Por eso digo, vamos a perder nuevamente el tren de la historia como un agravante adicional. Ya no es la economía de los recursos naturales, ya no es la economía de las materias primas. Estamos en la economía del conocimiento, la sociedad del conocimiento, la cuarta revolución industrial. Tenemos los elementos, tenemos las bases, tenemos los insumos, tenemos las posibilidades, tenemos los recursos. Lo que no tenemos es el orden, el plan y la decisión para saltar y estar. Depende del Perú, depende de los peruanos. Son cosas que tenemos que hacer. Nos podemos corregir en muchísimas cosas. Podemos establecer bases y eso tiene que ser continuado, ¿no? Porque otra cosa que ha existido siempre en el Perú es que el sucesor borra lo que ha hecho el antecesor. Inclusive les cambia los nombres a determinadas obras o figuras y quiere ser el fundador. Cada presidente quiere refundar el Perú y es algo ridículo porque hay que apuntalar lo que está bien y seguirlo. Por ejemplo, un éxito increíble en la historia del Perú, que ha sido una sucesión de contratiempos, fue que se tomaran las líneas matrices de la economía y se siguieran con matices, ¿no? Y entonces el Perú ha logrado un desarrollo macroeconómico impresionante. Falta el microeconómico, falta lo que se dice el goteo, pero respetaron, hasta Humala respetaron las líneas matrices por las cuales la economía peruana avanzó, creció, la estabilidad monetaria fue espectacular. Todo eso se derrumbó en el interregno de la primera fase del gobierno de Castillo,
que volvimos a cifras de 20 años atrás, no es que se ha recuperado, pero no alcanzamos los niveles anteriores. Entonces, ese es un ejemplo de una continuidad en la política. Un ejemplo chiquito de cómo la mezquindad hace que se cambien cosas. Y el alcalde de Lima, Alberto Andrade Carmona, pensó en hacer un sistema de transporte a través de buses y le puso como nombre Limabús y lo dejó bien avanzado. Entró el alcalde Castañeda y le cambió, ¿no? Se pasó a llamar Metropolitano, pero era lo mismo. Pero él quería mostrar que era una obra de él. Había un ente que funcionaba, claro, sus recursos se los agarraba el Estado y los usaba como caja chica, pero funcionaba más o menos bien y se llamaba IPSS, Instituto Peruano de Seguridad Social. Lo manejó Castañeda. Cuando Castañeda quiso ser presidente y Fujimori estaba en el gobierno, le cambiaron el nombre, lo refundaron, le cambiaron hasta de color y se llama ahora ESAN. Son dos ejemplos chiquitos, uno municipal y uno de mayor envergadura, donde ustedes pueden ver cómo la mezquindad del gobernante hace que no vea lo que es de fondo para el país y no lo continúe. Y en el caso de Castañeda le pasó de los dos lados, ¿no? Porque el gobierno de Fujimori fue mezquino con su obra en el Instituto Peruano de Seguridad Social y él fue mezquino con el proyecto de buses de su antecesor, el doctor Alberto. Ahí esas cosas pasan todo el día. Doctor, para todos nuestros televidentes, hay muchos que aún desconocen cuál es la diferencia entre un senador y un diputado. A ver, si me permite, quiero hacer una breve secuencia para llegar al punto. El Perú es un país de tradición bicameral, es decir, en las 12 constituciones que hemos tenido, más una que no llegó a regir plenamente, hemos tenido en 12 de las constituciones, en 11 un Congreso bicameral. La primera constitución vitalicia de Bolívar tenía 3 cámaras. De ahí hemos tenido todas, 2 cámaras. La de 1865, la 13ª, que digo que no tuvo plena vigencia, sí estableció la unicameralidad, pero no entró en vigencia plena, no se instaló el Congreso unicameral y se restituyó el Congreso bicameral que existía. Y así hemos llegado hasta el año 92, que se produce el golpe de Estado y en la Constitución del 93 se establece un Congreso de una sola Cámara. Entonces, en síntesis, el Perú ha tenido unos meses de Congreso tricameral, ha tenido toda su historia de Congreso bicameral y solamente con la vigencia de la Constitución del 93 hay un Congreso de una Cámara. Entonces, siempre hemos tenido Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados se elegía por los departamentos. La Cámara de Senadores tenía un número menor también por departamentos o habían elecciones por distrito electoral único. La diferencia central que hoy existe respecto del Senado anterior es que no tiene iniciativa legislativa. Es decir, cualquier proyecto futuro de ley va a tener que ingresar necesariamente por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores puede aprobarlo, puede modificarlo o inclusive puede activarlo porque tiene un poder que puede ser excesivo. Antes, los proyectos de ley entraban por senadores y salían por diputados o entraban por diputados y salían por senadores. Hoy solamente van a poder entrar por diputados y van a tener la secuencia que comento. O se aprueba la ley para que la promulgue el presidente, o se modifica en los términos que el Senado considere y se envía al presidente, o se archiva el proyecto y ahí se acaba. Otras de las funciones que tiene el nuevo Senado, por ejemplo, es elegir a las principales autoridades del país, de los organismos constitucionalmente autónomos, etcétera, ¿no? El presidente del BCR, el presidente de la SBS, los jueces constitucionales, el Contralor General de la República, Tribunal Constitucional. Sí, los jueces constitucionales. Entonces, esa es otra cuestión que antes estaba en el Senado y que ahora regresa al Senado porque la Cámara de Diputados no lo va a ver. Y yo creo que más allá de las críticas originadas en la pésima performance de los congresistas actuales, la existencia de 2 cámaras es importante. Porque vean ustedes, en el momento actual, para aprobar una ley, la llevan al pleno, la pueden exonerar de comisiones. Yo he visto varios casos de leyes que no han pasado por las condiciones técnicas necesarias para que se dotara de una mayor validez a la ley. Las han exonerado del trámite de comisiones, las han votado en el pleno y han exonerado de la segunda votación. Y entonces salió la ley.
Entonces, lo que pasa es que la Cámara de Diputados, o el Congreso ahorita, el Congreso actual, aprueba una ley y luego vuelve a votarla y ya está, o la exonera de la segunda votación. Y eso es francamente absurdo porque hay una ausencia de una mirada diferente para que se pueda corregir. Entonces, el hecho de que un proyecto de ley pase por dos cámaras me parece una figura central. Otro aspecto importante es que el presidente puede disolver la Cámara de Diputados, pero no puede disolver la Cámara de Senadores. Doctor, es un tema muy interesante realmente, pero queríamos saber cuáles serían sus últimas palabras Mis últimas palabras en torno a eso. respecto a, claro, Ya. Bueno, yo creo, nuevamente, lo que comenté al principio, gracias a sus preguntas, es necesaria una movilización de la ciudadanía. Es necesario que las personas sepan que su participación política no se limita únicamente a votar en cada periodo electoral. O inclusive hay tal desinterés que prefieren pagar la multa o son omisos simplemente y pagarán la multa el día que tengan que realizar un trámite y el notario les exija la constancia de haber sufragado en las últimas elecciones. La política es la vida social, es la acción de la vida en sociedad. Todos tenemos que participar, lo podemos hacer fiscalizando, opinando, conociendo, orientando y también participando en elecciones para tener cargos por elección popular y conducir en la fase que corresponda la vida del país. Entonces, la exhortación sería que todos los que están fuera regresen pensando que su participación política no se limita a votar cada cierto tiempo. Ese es el primer paso para pensar en una acción colectiva para cambiar la situación del país. Doctor, en realidad estamos muy, muy agradecidas, tanto la doctora como mi persona, de poder tenerlo aquí, escuchar todas las posibilidades que usted ofrece como candidato al Senado este año 2026, que es clave para nuestro país. Se está eligiendo sus gobernantes y yo como ciudadana, como abogada, como persona, estoy muy deseosa de que ingresen personas con altos valores éticos, morales y con un deseo de trabajo importante. Le deseamos muchísima suerte en su candidatura, en este proceso que usted está viviendo, y le agradecemos muchísimo que haya compartido con nosotros y con todas las personas que se conectan a este programa Justicia Ciudadana, que cada día tiene más seguidores, más público, que nuestro deseo es, en principio, hablar del derecho, pero también de política y también abordar temas coyunturales que son de real importancia en nuestro país. Le agradecemos muchísimo, esperamos poder contar con usted, con su visita cuando ya sea senador, y le agradecemos esta responsabilidad que se está adjudicando. Yo lo percibo un hombre correcto, noble, con ganas de trabajar para el país, y toda la suerte. así es, Patricia. Y sobre todo, el doctor es una persona capaz. La verdad, es un honor tenerlo hoy día en este programa. Al contrario, yo quiero expresarles mi agradecimiento por esta invitación y por la oportunidad que nos han dado de poder intercambiar ideas, por hacer conocimiento. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Gracias, doctor. Gracias, muy amable.